siglo XXI hay toda clase de ecuménicos y todo tipo de creencias son aceptados por ellos. La Iglesia Católica Romana Apóstata, el Consejo Mundial de Iglesias Apóstatas y la Alianza Evangélica Mundial Ecuménica son las organizaciones eclesiásticas liberales más grandes del mundo que trabajan mano en mano, pero no para el ungido de Dios, Jesucristo, sino sus obras son para glorificar al Dios de este mundo, quien es Satanás, aquel ángel caído, Lucifer, condenado por Dios. El Consejo Mundial de Iglesias es la cara del movimiento ecuménico, pero la Iglesia Católica Romana Apóstata es la fuerza principal detrás de todo el movimiento. La Iglesia Católica, ellos no se dan a compromiso en sus doctrinas. Ellos se mantienen firmes en sus idolatrías, se mantienen firmes en sus abominaciones, se mantienen firmes en su fornicación espiritual y quieren que todos regresen a la iglesia madre de Roma, la iglesia de la gran ramera, Babilonia la Grande. La mayoría de ecuménicos en el día de hoy son incrédulos apóstatas y están envueltos en grupos y asociaciones donde también se encuentran algunos hermanos desobedientes. Este es un problema serio y de gran peligro. Estamos en días peligrosos de la gran apostasía, donde vemos grupos de iglesias llegar a ser apóstatas oficialmente. Los hermanos desobedientes están confundidos y en parte engañados. Son ellos los que están trabajando fuertemente para que los miembros débiles de las iglesias fundamentalistas como las nuestras, las iglesias que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, acepten este concepto falso que ellos promueven de su gran unidad en Cristo. Y poco a poco vayan cambiando las mentes de otros hermanos para aceptar esta gran falsedad de Satanás. Hoy en día hemos visto mundialmente un crecimiento increíble de las megas iglesias evangélicas liberales. Estas megas iglesias continúan permitiendo que las corrientes del mundo satánico y sus costumbres pecaminosas entren y sean parte de la iglesia. Es por eso que el mundo se ha apoderado de sus púlpitos para poder llevar adelante la teología liberal que al fin descarta la palabra de Dios por completo. Hay muchos nuevos creyentes que son engañados para seguir esas falsas iglesias. Marcos 9:42 nos dice: y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojare al mar. Estos hermanos desobedientes que guían los nuevos creyentes para ser liberales en teología pagarán un precio muy alto por sus hechos. El verso lema de nuestro congreso nos dice en 2 Timoteo 4:3: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Antes, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y sigue el verso 4 a decir: y apartarán de la verdad sus oídos y se volverán a las fábulas. Hoy en día estamos al final de esos tiempos. En 2 Timoteo 3:13 nos dice que hombres malos vendrán a engañar y también serán engañados. Esto inició hace mucho tiempo y continúa empeorando. En Mateo 24:24 nos enseña que el verdadero cristiano, el elegido de Dios, no puede ser engañado. Esto nos trae a una pregunta: ¿son verdaderos creyentes aquellos que son engañados? Para mí no lo son. Los que son engañados y se quedan con los apóstatas, el hecho de quedarse dan evidencia que nunca fueron de nosotros, como nos dice el apóstol Juan. No perseveraron en la verdad hasta el fin. En la viña de Guatemala, donde sirvo al Señor siendo parte de la CIER Guatemala, vemos que hay muchos engañados por el ecumenismo. Hay muchos pastores que promueven el ecumenismo, ponen en alto el Consejo Mundial de Iglesias y trabajan junto
con otras iglesias que están en el camino a la apostasía. También hay aquellos que simpatizan con los ecuménicos, no siendo afiliados oficialmente con estos grupos, pero los abrazan y los tienen en gran estima como lindos hermanos. La Alianza Evangélica de Guatemala dice no ser ecuménicos, pero son miembros de la Alianza Evangélica Mundial, que está ligada y trabaja mano en mano con el Consejo Mundial de Iglesias y la Iglesia Católica Romana Apóstata. Ellos son ecuménicos falsos sin saberlo. La realidad es que la Alianza Evangélica de Guatemala está engañada. Esta triste historia se vuelve a repetir por todo el mundo en las diferentes asociaciones y alianzas que hay en el círculo eclesiástico, y cada día van creciendo en número, muchos sin saber que se han juntado con el enemigo de Dios. La Iglesia Católica Romana Apóstata es la iglesia más grande del mundo. Tiene más de 1.200 millones de miembros bautizados. El Consejo Mundial de Iglesias dice representar a más de 500 millones de cristianos. La Alianza Evangélica Mundial dice representar a más de 600 millones de evangélicos. En estos tres grupos hay más de 2.300 millones de supuestamente cristianos. Esta cantidad es más o menos la tercera parte de toda la humanidad que existe en el mundo de hoy. Estos tres grupos antibíblicos son esclavos a la falsedad y tienen un gran poder de engañar a muchos. Continúan haciéndolo y lo harán hasta el día de Jesucristo. Esto es ciertamente la obra de Satanás. En otras palabras, el ecumenismo falso significa el mundo. ¿Quiénes son los hijos de su padre Satanás y no los verdaderos creyentes hijos de Dios? El ecumenismo falso sirve al Dios falso, pero los creyentes verdaderos al Dios de Abraham, el Dios de Israel. Satanás engaña al mundo ecuménico, pero Dios es el quien obra tanto el querer como el hacer en los discípulos verdaderos de Jesús para seguir la verdad. En Apocalipsis 12:9 nos dice: y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua llamada Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Este es el equipo de espíritus engañadores. Este es el equipo de espíritus que tienen sus oficinas y posiciones fijas en las Naciones Unidas, en el Vaticano, en el Consejo Mundial de Iglesia y todos los lados donde operan las obras infructuosas de las tinieblas. La palabra nos dice en 1 Juan capítulo 4 versículo 1: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Sabes tú cómo probar los espíritus? Solamente a través del estudio de las Sagradas Escrituras fieles puedes reconocer el espíritu de verdad. Hay falsos profetas hoy día que tratan de ponerle fecha al día que regresará nuestro Señor. La Biblia en el Nuevo Testamento nos prohíbe repetidamente hacer esto. En Mateo 25:13 Jesús dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Hay falsos profetas como la Iglesia Católica Romana que dice que la Reforma Protestante ha terminado. Esta iglesia apóstata ha engañado a muchos que profesan ser evangélicos por su ignorancia a la verdad del Evangelio. No conocen su Biblia o la han torcido. Estos creen que hay verdadera unidad divina en el Espíritu, pero es falsa unidad en la mentira del espíritu maligno. Los líderes de los católicos romanos le han puesto camuflaje a la verdad de la Reforma. Todas las grandes denominaciones predominantes de supuestamente evangélicos han sido engañados. Por ejemplo, en general, las iglesias presbiterianas, las iglesias luteranas, las iglesias metodistas, las iglesias bautistas, las iglesias reformadas, las iglesias pentecostales, etc., la mayoría se han apostatado
judicialmente y oficialmente por seguir el camino de Baal, el camino de compromiso que los desvió de la verdad bíblica y los llevó a Roma. Es seguro que siempre existirá un remanente muy pequeño de pocas iglesias fieles al Señor y su palabra, que no se desviarán, porque corren la carrera con sus ojos puestos fijos sobre el autor y consumador de su fe, nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos explica en Romanos 1, 22 y 23, cómo son aquellos que fueron engañados y terminaron apóstatas. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, y de aves, y de cuadrúpedos, y de reptiles. De estos mismos escucharemos unos titulares de los acontecimientos en el mundo eclesiástico. Noticias de última hora. La iglesia romana apóstata esconden y promueven a sus sacerdotes culpables de cometer actos de pedofilia. No lo voy a decir así tan rápido como dicen en la radio, porque yo no les entiendo. Así que voy a volver a repetir, y empezando, lo hacemos de una manera en la cual podemos entender lo que está aconteciendo. Número 1. La iglesia católica romana apóstata esconden y promueven a sus sacerdotes culpables de cometer actos de pedofilia y abuso sexual. Y dicen que aquellos sacerdotes y otros que confiesan de esos actos en comunicación sagrada con Dios ya no son culpables ante la ley. Número 2. Muchos han dado testimonio de haber nacido de nuevo por escuchar los textos sagrados de Harry Potter. Número 3. En Londres, Inglaterra, se llevó a cabo en la iglesia católica romana San Andrés un desfile de moda llamada Misa Negra, donde exhibieron bodas de novias esqueletos para matrimonio satánico. Número 4. El ex vicepresidente de los Estados Unidos, Al Gore, profesa ser protestante evangélico, pero desea convertirse en miembro de la Iglesia Católica Romana Apóstata, porque dice que el Papa Francisco predica calentamiento global y que es un gran líder espiritual. Número 5. Kenneth Copeland y su grupo protestante de los Estados Unidos se unirá a la Iglesia Católica Romana para ser parte de la Iglesia Mundial. Número 6. El pastor Rick Warren de una mega iglesia en California, Estados Unidos, y el obispo católico Kevin Van de la Iglesia Católica Romana Apóstata hablan de cómo su modelo de unidad espiritual es tan precioso y que todos los evangélicos y católicos del mundo deben tomar nota y pasar a ser parte de esta bella unión. Número 7. Hillary Clinton está considerando ser ordenada predicadora metodista. Número 8. Fue enmascarado el pastor John Piper, que mantiene un gran grupo de seguidores en los círculos evangélicos, fundamentalistas, iglesias reformadas e instituciones de educación. Fue expuesto públicamente por predicar y enseñar un falso evangelio de justificación por la fe más las obras. Al ser desmascarado, fue nombrado como un hereje en base a los fundamentos bíblicos. Fue descubierto que promueve su filosofía llamada Viviendo Cristianamente, que está enraizado en filosofías seculares que niegan la doctrina bíblica de santificación del creyente por el Espíritu Santo de Dios que mora en su ser. Muchos grupos niegan que las enseñanzas de John Piper sean herejía y lo defienden. Número 9. En Carolina del Norte, Estados Unidos, una iglesia pentecostal acepta el Islam y transforma en mezquita la iglesia. Y el pastor pentecostal dirige la oración al Todopoderoso Alá en el culto de inauguración. Número 10. En la Asamblea General de la Iglesia Presbiteriana USA en los Estados Unidos, se le ofreció una oración a la deidad islámica Alá. La oración fue así: Alá, bendícenos y bendice a nuestras familias
y bendice a nuestro Señor. Guíanos en la senda recta, la senda de todos los profetas, Abraham, Ismael, Isaac, Moisés, Jesús y Mahoma. Y por último, el Instituto Keystone reportó que en la ciudad de Londres, capital de Inglaterra, hasta el día de hoy se han cerrado 500 iglesias cristianas. Y sobre esas ruinas de esas iglesias han construido 423 mezquitas. Informan que ahora la ciudad de Londres es más musulmana que muchos países musulmanos puestos juntos. Pensando en este último titular, podemos ver y entender lo que pasa cuando existe un poco de levadura en nuestro medio. Europa se dio al compromiso espiritual y permitió que entrara un poco de levadura satánica al círculo eclesiástico. Y miren qué pasó. El enemigo se apoderó de todo. Miremos a Norteamérica. Se dio al compromiso espiritual y permitió que entrara un poco de levadura satánica al círculo eclesiástico. Y miren lo que pasó. El enemigo se está apoderando de todo. Miremos a Latinoamérica y así también a todas las otras partes del mundo, donde fue sembrada la preciosa semilla del Evangelio. Se dieron a compromiso espiritual y miren lo que se está dejando para la próxima generación. Iglesias apóstatas e iglesias ecuménicas en camino sin retorno a la gran apostasía. En Gálatas 5:9 nos explica claramente que un poco de levadura leuda toda la masa. Luchemos por Dios y su palabra, y juntos luchemos para defender la pequeña manada y el remanente de Dios, para que los lobos vestidos de oveja no entren en nuestros círculos fundamentalistas a introducir un poco de levadura destructora. Y así nos mantendremos fiel al Señor. No nos hagamos para atrás ni a un lado, sino adelante con el Señor. Esto es nuestro deber. El enemigo Satanás está logrando dominar el círculo eclesiástico, porque la mayoría de creyentes verdaderos no desean defender la fe una vez dada a los santos. ¿Por qué es esto? Porque es difícil pelear solo y ser criticado y no aceptado. ¿Está logrando el enemigo cambios en tu vida o en tu iglesia? El verdadero fundamentalista tiene que acostumbrarse a ser un soldado solitario, porque a veces tendrá que luchar solo, pero siempre apoyado por el Señor. El llamado del ecuménico falso es para tener un falso evangelismo cooperativo. Su evangelio no es el evangelio puro de Jesucristo, sino que es un evangelio mixto, mundanal. Gálatas 1:8-9, mas si aún nosotros somos un ángel del cielo, predicaré otro evangelio del que hemos predicado, sea anatema. Como antes hemos dicho, así ahora digo otra vez, si alguno os predicare otro evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. Tan importante es este pasaje para nosotros que está escrito 2 veces y enseguida. Ten cuidado, precaución, alerta bajo los fundamentos bíblicos. Jesús dijo en Lucas 21:8, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, no vayáis pues en pos de ellos. El llamado de los fundamentalistas bíblicos es tener comunión y cooperación en el evangelio puro de la verdad y proclamarlo junto con todos aquellos que en sinceridad aman al Señor. Es practicar donde es necesario la separación bíblica. Es practicar la separación personal del mundo y del pecado, viviendo una vida de santidad verdadera todos los días de su vida. Es dar alerta a los peligros del ecumenismo falso y antibíblico a todos en su círculo eclesiástico. Y es defender la fe ante toda clase de incredulidad. En 2 de Juan 1:8-10 dice, mirad por vosotros,
Mirad por vosotros mismos para que no perdamos aquello por lo que hemos trabajado, sino que recibamos galardón completo. Cualquiera que se rebela y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, el tal tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibas en vuestra casa, ni le digas bienvenido. No te rebeles ante Dios. No te rebeles diciéndole que no puedes cumplir su orden y que mande a otro a hacer esta obra. Cumple con el llamado bíblico y un día recibirás gran galardón de tu Maestro y Señor Jesucristo. La Iglesia Católica Romana Apóstata no es cristiana, es pagana. El Consejo Mundial de Iglesias son cristianos falsos, apóstatas. La Alianza Evangélica Mundial es dada a compromiso en camino a ser apóstatas. El verdadero creyente cristiano nunca regresará a las tinieblas porque le es imposible siendo hijo de luz. Obremos juntos para que todo incrédulo, católico o musulmán o cualquier otra religión falsa salgan de las tinieblas y sean atraídos a la luz, quien es Jesucristo, a través de nuestro testimonio. Uno de los retos y desafíos más grandes que enfrentamos como hijos de Dios es cómo aplicamos el mandato y orden de nuestro gran Dios Jehová de los ejércitos para caminar en una vida santa, pura, sin contaminación, una vida donde dejamos el pecado atrás y seguimos y servimos a nuestro Señor y Salvador Jesús hasta la meta final. El apóstol Pedro, en un pasaje muy conocido y recitado en 1 Pedro 1:13-16, nos guía en esto para poder cumplir la orden del Señor, que dice: por lo cual ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, esperad por completo en la gracia que os traerá en la manifestación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no os conforméis a las concupiscencias que antes tenía estando en vuestra ignorancia, sino que, así como aquel que os llamó es santo, así también vosotros sed santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Dios nos llama a ser puros en toda nuestra manera de vivir, hablar, pensar, vivir, decir y actuar. Con quien tenemos comunión es muy importante para Dios y debe ser muy importante para nosotros, porque da testimonio de pureza y no de contaminación. ¿Deseas regresar a la ignorancia? Yo creo que no. En estos versículos tenemos 5 órdenes del capitán de nuestra salvación, Jesucristo. Número 1, ceñid los lomos de vuestras mentes. Quiere que nosotros disciplinemos nuestras mentes. Número 2, sed sobrios. No permitas que otros nublen tu mente con dudas contaminadoras. Número 3, esperar por completo, o sea, tener confianza segura hasta el fin. Número 4, no os conforméis, no adoptes los estilos y manera de pensar del mundo. Número 5, sed santos verdaderos, conforme al estándar de Dios en su palabra y no a tu criterio. Debemos tener por meta todos los días de nuestra vida no contaminarnos espiritualmente ni carnalmente, sino santificarnos y separarnos de todo lo que a Dios no le agrada bíblicamente. Levíticos 11, 44 y 45 nos dice: porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no os contaminéis con ningún animal que se arrastra sobre la tierra, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Yo me pregunto,
¿Cuántos aquí el día de hoy están engañados por los ecuménicos para darse a compromiso espiritual y aceptar unidad falsa? ¿Qué parte tienes en la gran apostasía? ¿Estás de un modo u otro teniendo comunión con alguien que es ecuménico? Si la respuesta es sí, entonces estás participando en las obras infructuosas de las tinieblas, la cual tienes prohibido por Dios en Efesios 5:11. No te contamines espiritualmente con las corrientes y costumbres del mundo. Cumple y cuida la verdad de Dios. No seas fornicario espiritual, porque la fornicación espiritual te lleva a un camino no agradable a Dios y perderás tus galardones eternos por infidelidad a Dios. En 2 Corintios 6:14 nos enseña que es prohibido estar en yugo desigual con los incrédulos. No podemos tener comunión con las obras infructuosas de las tinieblas. En el verso 17 nos prohíbe tocar lo inmundo y nos ordena a apartarnos de todos aquellos que en rebeldía a Dios se contaminan espiritualmente. En 2 Corintios 7:1 nos dice: así que, amados, teniendo tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Lo estamos haciendo? Si no, estudiémoslo y hagámoslo. Los ecuménicos. Ah, sí, los ecuménicos. Tan lindos que son. Qué gran amor el que tienen para con nosotros. Mentira. Mentira es. El amor ecuménico es muerte. Nuestro gran Dios y Señor Jesucristo dice que los ecuménicos son desventurados y miserables y pobres y ciegos y desnudos. Rechacémoslo porque Dios los rechaza y los vomitará de su boca si no es que se arrepienten. Así dice el Señor en su palabra. Amén. Padre nuestro, te damos gracias porque nos has dado tu santa palabra para guiarnos cada paso de nuestra vida en este mundo. Te damos gracias por tu Espíritu Santo que nos guía a caminar en esos pasos, a caminar en la verdad, a tener comunión con otros hijos verdaderos a través de tu palabra. Oh Padre, en esta mañana pedimos que tú nos guíes a cada uno para mantenernos limpios, para no tocar lo inmundo, para no contaminarnos. Oh Padre, ayúdanos a aquellos que sabemos que están contaminados, ayúdanos a hablarles y claramente explicarles lo que tu palabra nos dice y cómo tú detestas esa contaminación espiritual, esa fornicación espiritual que tantos están cometiendo. Oh Padre, guíanos por tu Espíritu Santo para poder explicar todo en amor, pero mantenernos firmes en la verdad. Ayúdanos a no ceder por la presión del mundo a aceptar las cosas que a ti no te agradan. Ayuda y bendice a tu pueblo, porque lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.